estamos planteando con esto es que Mendoza hoy día tiene una condición geográfica que permite, en primer lugar, tener en el sur un rol importantísimo en materia de producción de hidrocarburos. Nadie puede desconocer la cola de vaca muerta y la realidad de la explotación petrolera que tenemos en el sur de nuestra provincia, inclusive en algunas partes del faldón cordillerano, también del Valle de Uco, que la actividad sigue siendo intensa. Pero tampoco se puede desconocer justamente que en el norte de la provincia tenemos una de las refinerías más importantes del país, que produce justamente los combustibles, y que todas estas actividades, tanto la de la refinería como la actividad extractiva en sí mismo, tienen un impacto nocivo en el ambiente y lógicamente en el suelo, que es un patrimonio de todos los mendocinos y las mendocinas. Que en este caso nosotros lo estamos poniendo a disposición justamente de una explotación hidrocarburífera para beneficio de todo el país. Ahora, algunas personas me planteaban en algún momento también, para eso Mendoza recibe una compensación en relación a las regalías. Pero el concepto de regalías que recibe Mendoza por la producción hidrocarburífera no contempla una arista que es mucho más moderna, que es la arista ambiental. Y la tasa por servicio o compensación ambiental que Mendoza debe tener a su favor por prestar justamente el suelo y por ser la provincia quien absorbe los pasivos ambientales de la actividad. Cuando hablamos de los pasivos ambientales, hablamos de justamente los derrames que se pueden producir en boca de pozo, hablamos también de la salinización que se produce en el suelo, hablamos también de la contaminación de napas de agua, cuestiones que cada vez son más evidentes y que cada vez hay más estudios que demuestran que la actividad desarrollada durante un lapso de tiempo muy prolongado deja justamente un suelo con altos niveles de contaminación. Entonces, ¿por qué Mendoza hoy día tiene que asumir un costo más elevado del combustible que otras provincias? Está en el ranking de las 10 provincias del combustible con el combustible más caro del país, cuando en realidad no solamente produce, refina, sino que también absorbe los gastos o los costos de los pasivos ambientales que se terminan repartiendo entre todos los mendocinos y las mendocinas, que tienen que obviamente soportarlo durante muchísimo tiempo, porque la remediación tampoco es rápida, y la remediación justamente es eso, es buscar devolver o acercarse lo más que se pueda al estado anterior de la tierra. Entonces, con estos criterios ambientales, criterios que son sumamente modernos y que se están aplicando en otros países que son mucho más desarrollados, lo que nosotros estamos pidiéndole a YPF es que contemple, y lo haga la directora que tiene en Mendoza dentro de YPF, contemple este escenario para poder plantear una tarifa diferencial. Malargüe la tiene, porque entra en un régimen tributario distinto y absorbe, digamos, la Patagonia, el departamento de Malargüe, en el cálculo del precio del combustible. Y es muy distinto el valor, diría que es significativo la diferencia entre el precio de Malargüe y el resto de los departamentos de la provincia, algo que tampoco se justifica, porque como te decía bien, Mendoza tiene una actividad petrolera importante en muchísimos departamentos, pero sobre todo tiene un rol muy significativo en lo que hace a la producción de combustibles para todo el país, y los pasivos los absorbemos en todo el territorio de la provincia. Bien, lo que estás pidiendo entonces básicamente a partir de esta explicación, nosotros producimos, tenemos refinería, nos deja cierto daño respecto del medio ambiente, hacernos la onda con un precio diferencial del combustible, es decir, pagarlo más barato. Es que en realidad es lo que corresponde, y Es lo si que va a pagar corresponde. pagar lo que corresponde por las remediaciones ambientales, Bien. porque eso no está contemplado dentro de las regalías. Hay posibilidad de pelearlo esto, ¿no? Porque, a ver, vemos lo de tu proyecto que es una intención, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero Es que lo decías básicamente recién también, lo remarcabas y está bueno, que nosotros tenemos incluso a una San Rafaelina, ¿no? Que está en el directorio de YPF, ¿no? totalmente. Nosotros, el Poder Legislativo el Poder Legislativo provincial no tiene las herramientas Ujú. para poder llevar esta discusión al gobierno nacional, por justamente su competencia es provincial, pero sí tiene la competencia para acercarle fundamentos, herramientas y acciones a los representantes del Ejecutivo que tienen incidencia en la política nacional. En este caso, es Ximena Latorre, como directora de YPF, tomando las herramientas que nosotros le brindamos, tiene
la posibilidad de hacer las gestiones necesarias para que eso sea una realidad o no. Pero lo que no puede dejar pasar, a nuestro entender, es la posibilidad de hacer las gestiones esas. Porque Claro. siempre me encanta escucharlos cuando dicen que ellos quieren que Mendoza sea como una provincia que está de avanzada, que es pionera. Por poco Mendoza no es, no sé, una provincia Sí, un país nórdico. que está en otra realidad, una realidad paralela. Bueno, estas son discusiones que dan ese tipo de provincias y ese tipo de países. Estas son las discusiones que dan. Bien. Porque hoy día Ujú. la crisis climática amerita y obliga a que en el proceso de la transición energética también, cuando estamos tratando los pasivos ambientales, no sea algo que se amortice en la cabeza de cada uno de los mendocinos y las mendocinas, sino que sea algo que los mendocinos y las mendocinas, por más que remedien, también obtengan un beneficio. Si no, no tiene ningún tipo de sentido. Es la misma discusión que hablamos siempre, ¿no? Sí. ¿Para qué extraer, industrializar, si después tenemos un producto que es más caro cuando nosotros somos los productores? Es una locura. O sea, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está el Eh, negocio de todo esto? Me imagino, Emanuel, no hace falta ser un iluminado para darse cuenta que, a ver, precio diferencial del combustible, también en un efecto rebote o dominó beneficioso, ¿no? Podría generarnos, bueno, justamente la palabra, lo repito, un beneficio en el transporte, por ejemplo, ¿no? No sé, me imagino el taxi, qué sé yo, el colectivo, ¿no? Bueno, ese fue uno de los ejemplos más claros que pusimos nosotros. Ujú. Un precio diferencial de combustible en Mendoza representaría no solamente la posibilidad de darle oxígeno a lo que hace la industrialización, a los procesos de producción, sino que también le brindaría a todas las familias de Mendoza un transporte mucho más barato en materia de, por ejemplo, transporte público. ¿Por qué? Ujú. Porque al bajar el precio del combustible, baja el costo del kilómetro recorrido. Por lo tanto, eso impacta también, si baja un 10%, un 15% el combustible, bueno, va a impactar también en relación al boleto del colectivo, va a impactar también a lo que vos decías recién, al taxi, va a impactar también en los costos que hoy día tienen los negocios de barrio generalmente para poder llegar a acceder a la distribución de sus Sí, productos. O sea, te la tiene un hago fácil. impacto Mira, favorable. acá en San Rafael, por ejemplo, la panadería, muchos productos que salen de la tierra acá, ¿no? Que van del distrito de la finca a la verdulería, ¿no? Que es transporte por ruta y eso también lo hace más barato respecto del costo, que el transporte es un costo también, ¿no? Para el que trae la verdura. Totalmente, totalmente, por eso esto es algo que impacta al lleno en toda la cadena de producción y en la vida de la familia mendocina. Y es un reclamo que nos parece justo, como te vuelvo a explicar, Mm. por una cuestión lógica. Son estándares ambientales que en el mundo se están exigiendo y que nosotros no podemos quedarnos afuera. Te Son hago- estándares ambientales que tienen que tener justamente una historia, un relato propio, donde uno plantea justamente que hay cuestiones que por más que se intenten remediar nunca van a volver a su estado anterior. Y no tienen por qué ser las familias mendocinas las que paguen ese pasivo para que, por ejemplo, Buenos Aires hoy día tenga una tarifa de combustible mucho menor a la que tiene la provincia de Mendoza, y eh, que Buenos Aires no tiene ni explotación ni refinería, es decir, más allá de la combustión que pueden producir los vehículos, no tiene ningún otro impacto ambiental por la industria hidrocarburífera. Entonces, se torna realmente injusto y se torna sobre todo desleal para justamente una provincia que está poniendo a disposición recursos que no son renovables y que lógicamente hoy día están de alguna manera viéndose vulnerados los derechos de toda la familia mendocina por un sistema que está pensado siempre, como yo digo, ¿no? Buenos Aires es el ombligo del mundo y desde ahí pensamos todo. Y la realidad es que hoy día eso ha llevado a que Buenos Aires tenga una concentración altísima de riqueza y de producto bruto en cuanto a lo que se concentra allí, y las provincias estén relegadas. Y la verdad es que la única forma de que las provincias dejen de estar relegadas es que se pongan de pie y dejen de estar sometidas a las políticas centralistas que hoy día está planteando el gobierno nacional, pero que esto no lo digo, hoy día está planteando el gobierno nacional
pero no por este gobierno, sino lo plantea el gobierno nacional desde que la base central de toda decisión está de la General Paz hacia la Capital Federal. Sí, Ese es el gran problema que tenemos en este país. y así se va Las replicando. provincias no. Te aviso que se va replicando también en las provincias, ¿no? Porque también lo que nos pasa a los sureños, que siempre quedamos en segundo o tercer capítulo, ¿no? Siempre es el Gran Mendoza, y siempre nosotros para lo último. Teníamos 1023 millones frescos que eran de nosotros, que los reclamamos los sureños, y ahora tenemos que repartirlo con toda la provincia, ¿no? Porque también pasa esto en las provincias, en las puertas adentro, Emanuel. Totalmente, yo estuve el fin de semana pasado en Malargüe, por ejemplo, Sí. y estuve hablando y reunido desde las Loicas hasta donde se iba a construir Portezuelo, estuve hablando con la gente de allí y fui a justamente esto, a escuchar, estuve en Malargüe y en Alvear, Ujú. y estuve escuchando cuál era la realidad de los proyectos y las propuestas que ellos tenían para las obras o para el dinero de Portezuelo del Viento. Y esto para nosotros es fundamental porque vamos a acercar, y lo hemos dicho también, que vamos a acercar propuestas, y también le pido a los vecinos de San Rafael que nos hagan llegar cuáles son las problemáticas que hay, pues nosotros creemos que hoy día hay dos ejes en los cuales se tiene que invertir la plata de Portezuelo del Viento, que es la eficiencia hídrica y lógicamente también la producción energética, porque sin producción energética no hay posibilidades de industrialización y sin agua no hay posibilidades tampoco de mejorar la economía de Mendoza. Entonces la única forma en que empecemos a tener una reactivación real y que podamos empezar a discutir de alguna forma la generación de empleo y también salarios que sean de calidad, no como los que tenemos ahora en Mendoza, que están entre las 5 provincias con los peores salarios del país, es justamente garantizando energía y garantizando agua. Y la verdad es que en ese sentido, tanto desde Malargüe como desde Alvear, nos han acercado propuestas y realmente lo que he invitado a los vecinos a que se contacten conmigo a través de las redes sociales para conocer la realidad de sus lugares y que podamos trabajar en propuestas también para acercar al gobernador. Nosotros entendemos que esto no tiene que ser algo que quede de manera arbitraria, lo explicamos también, no puede ser algo que quede de manera arbitraria en manos de un ejecutivo. Esto tenía un destino claro, era una obra de eficiencia que apunta a la eficiencia hidroeléctrica y que lógicamente genere empleo y promueva la reactivación económica. Bueno, creo que hoy día nosotros siempre lo planteamos igualmente, que Portezuelo del Viento era inviable, que los caudales de los ríos ya no eran los caudales de los ríos de cuando el proyecto se pensó, y que lógicamente todo esto que está directamente vinculado a la crisis climática hacía que la posibilidad de que Portezuelo del Viento fuera lo que querían vender que iba a ser era inviable, era imposible. Era solamente un cuento para tratar de seguir teniendo una ilusión prendida, cuando la realidad es que acá hay que ser sincero y decirle, miren, a todos los mendocinos y en cualquier lugar, en el sur, en el norte, en el este y en el Valle de Duco, hay que decir, miren, esto no es viable, busquemos alternativas. Mendoza hubiera ganado muchos años. Nosotros hace por lo menos 4 años que venimos diciéndole a los gobiernos de Cambio Mendoza que tenían que modificar y realizar la adenda que están haciendo ahora, pero no una adenda que le libere las manos al gobernador para usar las cosas en lo que quiera, sino que le libere las manos al gobernador para poder usar las cosas en lo que se necesita. Así que bueno, Bueno, en este sentido, como bien decís vos, yo comparto esa posición y por eso el rol que adopté o la posición que tuve como legislador fue la de, más allá de que mi departamento es La Heras, recorrer todos los departamentos de la provincia y tratar de justamente representar a todo el territorio de la provincia, porque realmente no comparto, como te digo, esta forma de que todo el país se centraliza en Buenos Aires y de que Mendoza empieza y termina en el puente de Luján del río Mendoza y en el puente de Palmira también hacia San Martín. O sea, no comparto esa posición y quiero revertirlo. te mandamos un abrazo, Manuel, gracias. No, muy bien, que tengan un lindo día y un saludo para todos. Muy amable. Ahí la palabra entonces de Manuel Fugasoto del Partido Verde.